Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por este hermoso momento y este hermoso tiempo que nuestro Dios nos permite poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio, a través de esta transmisión, y poder compartir el precioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En estos últimos devocionales y en los próximos devocionales vamos a seguir hablando sobre o bajo el tema enséñanos a orar. En una ocasión dice la escritura que Jesús estaba orando. Esto lo narra el evangelista Lucas, ahí en Lucas capítulo 11. Dice la palabra de Dios que mientras en una cierta ocasión Jesús estaba orando, y cuando terminó de orar, dice la palabra de Dios que uno de sus discípulos se le acercó a Jesús y le dijo: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Este discípulo tenía esta petición delante de Jesús, que él quería aprender a orar, él quería saber cómo orar. Y pues ahí tenía el mayor ejemplo. Jesús es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener en relación a la oración, porque Jesús oraba en la mañana, Jesús oraba en la tarde, Jesús oraba en la noche, aún en la madrugada. Jesús oraba en todo momento y él dirigía esa oración al Padre Celestial. Así es que el mayor ejemplo que el discípulo tenía sobre la oración era el mismo Señor Jesucristo, y se le acerca y le dice: enséñanos a orar. Y yo creo que esa misma petición debe de estar en cada uno de nosotros, en donde debemos de acudir a Jesús, debemos de acudir al Padre, y a través de lo que vemos o podemos nosotros ver en la Escritura, aprender de la Escritura, el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a través de la palabra cómo podemos orar. Así es que Jesús comienza a darle instrucciones a este discípulo en relación a la oración, cómo deberían de orar. Él aquí enseña el Padre Nuestro, que es aquí Lucas capítulo 11 es un pasaje paralelo a Mateo capítulo 6, donde también encontramos esa oración del Padre Nuestro. Él les dice: ustedes cuando oren a su Padre que está en lo secreto. Dice: y su Padre que ve en lo secreto los va a recompensar en público. No sean como los hipócritas, no se pongan en las calles a orar en frente de todos, no repitan con vanas palabrerías una y otra vez aquella oración, sino que ustedes oren a su Padre en lo secreto, entren en su aposento, cierren la puerta y ahí en lo secreto oren al Padre Celestial, y el Padre Celestial que lo ve en lo secreto los va a recompensar en público. Y cuando ustedes oren así, y comienza a enseñarles la maravillosa oración del Padre Nuestro, que para nosotros es una oración modelo, es una oración que nosotros podemos tomar como un modelo a lo que debe de ser nuestra oración. Amén. Así es que este discípulo tenía esta petición delante de Jesús, que Jesús le enseñara a orar, y Jesús no perdió el tiempo, Jesús no perdió esta oportunidad, sino que podemos ver que en los siguientes versículos le enseña a este discípulo y probablemente a todos los demás que estaban ahí sobre la oración. Y algo que hemos visto, algo en lo que hemos meditado, por ejemplo, en el versículo 9, Lucas capítulo 11, versículo 9, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide va a recibir, el que busca va a hallar, y al que llama, dice, se le abrirá. Qué hermoso es saber, hermanos, que tenemos una promesa de parte de Jesús, que si pedimos, dice la Escritura, que vamos a recibir. Si buscamos, vamos a hallar. Y si llamamos, que en este caso sería como llamar a la puerta, tocar a la puerta, dice que se nos va a abrir. Ahora, la Escritura nos dice que el que pide va a recibir, el que busca va a hallar, y el que llama se le va a abrir. Pero si nosotros no pedimos, no buscamos y no llamamos, pues no vamos a obtener aquello que tanto necesitamos, de acuerdo a nuestra petición o de acuerdo a nuestra necesidad. Queriendo decir que para ver un resultado, para tener una respuesta, para recibir una contestación de parte de Dios específicamente sobre esa necesidad o petición que nosotros podamos tener, tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar.
porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama, como decirlo de esta manera, a la puerta se le va a abrir. Así es que hemos estado meditando, hermanos, ¿cómo podemos orar? Primeramente nos hicimos la pregunta, ¿debemos de orar? Y claro que sí. El mayor ejemplo de oración es nuestro Señor Jesucristo, y a través de la Escritura encontramos muchos pasajes que nos hablan, hermanos, sobre la importancia de la oración. Pero luego contestamos a otra pregunta: ¿cómo debemos de orar? ¿Cómo es que debe de ser nuestra oración delante del Padre Celestial? Y lo primero que vimos es que nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre y tiene que ser dirigida a través del nombre de Jesús. Eso fue lo que el mismo Señor Jesucristo estableció. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice el Padre, lo hará. Yo lo voy a hacer para que vuestro gozo sea cumplido. Así es que una de las maneras de cómo debemos de orar es que tenemos que entender, hermanos, que de acuerdo a la Escritura, nuestra oración solamente va dirigida al Padre Celestial, no hacia otra persona, no hacia una imagen, no hacia algún santo, no hacia algún otro personaje de la Escritura, a nadie, solamente al Padre Celestial. Fue lo que Jesús estableció, y Jesús nunca estableció otra cosa, ni los apóstoles establecieron otra cosa, ni ninguno de los profetas estableció alguna otra cosa, solamente la oración al Padre Celestial. En el Antiguo Testamento, aquellos que oraban a Jehová, pero una vez que vino Jesucristo a mostrarnos a su Padre, Él dijo: ahora por medio de mí oren al Padre, y todo lo que pidan al Padre y lo hagan en mi nombre. Y sabemos que el nombre de Jesús es poderoso, el nombre de Jesús es maravilloso, y el nombre de Jesús es una llave, es una clave importante en nuestra oración, para que cuando esa oración sea dirigida al Padre y sea a través del nombre de Jesús, entonces podamos recibir la contestación a esa petición o a esa necesidad que le hayamos hecho en esa oración. Entonces, lo primero que vimos es que tenemos que orar al Padre a través del nombre de Jesús. Lo segundo es que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Las peticiones o necesidades que nosotros tenemos que someterlas a la voluntad de Dios. Y si en alguna de esas peticiones o necesidades no está de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque oremos una y otra vez, no van a ser contestadas y no van a ser suplidas. Esas peticiones, esas necesidades tienen que estar sujetas a la voluntad de Dios. Tenemos que someterlas a la voluntad de Dios. Ahora, ¿es la voluntad de Dios salvarnos? Sí. Entonces podemos orar por salvación. ¿Es la voluntad de Dios sanarnos? Sí. Entonces podemos orar por sanidad. ¿Es la voluntad de Dios bendecirnos y prosperarnos? Sí. Entonces podemos orar por bendición y prosperidad. Pero, por ejemplo, si nosotros deseamos el mal a alguien, no es lo que Dios demanda de nosotros. Él dice: mía es la venganza, yo daré a cada uno su pago. Entonces imagínense que nuestra petición o nuestra necesidad delante de Dios en esa oración sea: Señor, trae esto sobre estas personas, o trae esta enfermedad sobre estas personas, o que les caiga un rayo a estas personas, o que les caiga fuego, o sean consumidos por fuego, o que la tierra se abra y los trague a esas personas. Imagínense pedir algo simplemente porque nosotros tenemos algo en contra de esas personas. Esas oraciones es un ejemplo, pero esas oraciones, hermanos, no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice la Escritura que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. No estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Bueno, número uno, debemos de orar al Padre a través del nombre de Jesús. Número dos, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y el día de hoy vamos a ver el número tres. ¿Cómo debemos de orar? Número tres, orando con fe. Tenemos que orar con fe. Ahora, ¿qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Bueno, vámonos al libro de Hebreos, porque en el libro de Hebreos hay un capítulo entero que nos habla sobre la fe, y no solamente sobre la fe, nos habla sobre los, voy a decirlo de esta manera, los héroes de la fe, aquellos hombres de fe, mujeres de fe que son mencionados en este
se le conoce, o yo lo he conocido así, como un pasillo de la fama, porque todos estos hombres de fe son descritos en el capítulo 11 de la carta de los Hebreos. Entonces es un pasillo de la fama, porque ahí podemos ver lo que ellos hicieron por medio de la fe. Pero ¿qué es la fe? En Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y cuáles antiguos? Bueno, toda la lista está ahí de aquellos hombres que alcanzaron las cosas por medio de la fe. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y versículo 6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que, ¿qué es la fe, hermanos? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El poder tener fe es poder nosotros tener una certeza de aquello que estamos esperando y una convicción de lo que no vemos. Queriendo decir que hay muchas peticiones y hay muchas necesidades que usted y yo tenemos, y nosotros tenemos que aprender a pedir con fe. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no veamos nada a nuestro favor, tenemos que pedir con fe y tenemos que tener la certeza y la convicción de que aquello que estamos pidiendo al Padre a través del nombre de Jesús y conforme a su voluntad, lo vamos a recibir. Es lo que la Biblia dice: todo aquel que pide, recibe. Pero ¿cómo tenemos que pedir? Con fe. Con esa certeza de lo que se espera, con esa convicción aún de lo que no se ve. Podemos a lo mejor nosotros, le voy a dar un ejemplo, podemos a lo mejor nosotros estar enfermos y estemos orando a Dios por sanidad. Entonces oramos al Padre a través del nombre de Jesús para que el Padre Celestial nos sane. Ahora, ¿pedimos conforme a su voluntad? Sí, porque es la voluntad de Dios y del Señor Jesucristo sanarnos. El Señor Jesús dice que ahí en el madero, en la cruz, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Ya recibimos hace 2000 años atrás la sanidad. Así es que si oramos al Padre a través del nombre de Jesús por sanidad y oramos conforme a la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios sanarnos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Pedir por esa sanidad con fe. ¿Y cómo es pedir con fe? Que aunque yo en ese momento que esté pidiendo no lo sienta, aunque en ese momento todavía me siga doliendo, aunque en ese momento todo parezca incierto, aunque en ese momento yo haya recibido un diagnóstico negativo del doctor o de la ciencia, aunque en ese momento parezca que yo no voy a ser sano, yo tengo que pedir con fe. Yo tengo que pedir con convicción, con certeza de que aquello que no veo, que es la sanidad, yo la voy a recibir. Yo la voy a recibir por fe, y yo lo voy a creer por fe, y lo voy a recibir por fe, y aún lo voy a confesar por fe. Lo recibo por fe, lo creo por fe, lo confieso por fe, que aunque todo a mi alrededor sea contrario, y ahí esté el dolor, y ahí esté el diagnóstico negativo, y ahí esté todavía la circunstancia, y ahí esté todavía la enfermedad, y nada parezca que mejore, sino que a lo mejor empeora, y que todo, en vez de que sea yo sano, a lo mejor siento que me estoy enfermando más, yo tengo que pedir con fe, y tengo que creer que lo que estoy pidiendo lo voy a recibir. Porque la Biblia dice que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama a la puerta, se le va a abrir. Dice la palabra de Dios, hermanos, y vámonos al libro de Santiago, porque quiero que meditemos en esta escritura. En Santiago capítulo 1, hermanos. Santiago capítulo 1. Vamos a leer el versículo del 5 al 7. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7.
Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjense, hermanos, lo que nos dice este pasaje. Ahora, aquí está hablando de la sabiduría. Ahora, esa puede ser una petición, pero cada uno de nosotros tenemos una diferente petición delante de Dios, que era lo que yo ponía el ejemplo de una sanidad. A lo mejor en este momento su petición delante de Dios es por una sanidad. A lo mejor en este momento usted se siente enfermo. A lo mejor su cuerpo en este momento está dolido. A lo mejor en este momento su cuerpo está sufriendo, padeciendo por alguna enfermedad y se encuentra falto de salud. No tiene salud en este momento, y su petición y su necesidad delante del Padre Celestial es que Dios le sane, es que Dios quite aquella dolencia, es que Dios quite aquella enfermedad, es que Dios quite aquel malestar y que usted sienta la sanidad en su cuerpo en el nombre de Jesús. Pero dice la Escritura, hermanos, que aquello que nos hace falta, en este caso Santiago está dando el ejemplo de la sabiduría, pero vamos a aplicarlo a la sanidad. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sanidad, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Dice, si nosotros necesitamos sanidad, pidámosle a Dios. Dice, porque Él da en abundancia, abundantemente a todos y sin reproche, dice, y nos va a ser dada. Ahora, aquí dice sabiduría, yo estoy poniendo el ejemplo de sanidad, amén. Y cualquiera que sea su necesidad, usted puede cambiar aquí. Si alguno de vosotros tiene falta de sanidad, de salvación, de fortaleza, de consuelo, de paz, de gozo, ahí ponga esa necesidad. Aquí Santiago dice sabiduría, yo estoy poniendo el ejemplo de sanidad. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sanidad, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Pero tenemos que pedir ¿cómo, hermanos? Tenemos que pedir con fe, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que pedir con fe, no dudando nada. No tenemos por qué dudar. Tenemos que tener fe, hermanos. Primeramente, tener fe ¿en qué? En el Señor Jesucristo. ¿Tener fe en qué? En Dios. ¿Tener fe en qué? En su palabra. Y su palabra a mí me enseña, hermanos, que Jesús ahí en la cruz del Calvario llevó mis dolencias, llevó mis enfermedades. Ahí dice la Escritura que por su llaga yo ya fui sanado. Ya fue provista para mí la sanidad. Ahí en la cruz del Calvario por medio del sacrificio de Jesús. Queriendo decir que yo no tengo por qué dudar de ese sacrificio de Jesús. Y entonces, si yo no dudo del sacrificio de Jesús y yo sé y creo y confío en lo que Jesús hizo en la cruz, entonces yo voy a pedir con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Como la onda del mar, o como también una ola del mar, que está en un momento cerca de la orilla, y luego el viento la pone en la orilla, y luego esa misma onda pues del mar que está a lo mejor en alta mar, por el viento es movida, y es movida de aquí y es movida para allá. Esas ondas, esas olas son las que provocan que los barcos, las embarcaciones se muevan de un lado hacia otro y en el mar no estén estables. Entonces, una persona que duda no es estable. Una persona que tiene dudas no es estable. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que diga, yo sí creo, pero va a llegar otro momento en que diga, pero lo dudo. Yo sí creo que pueda ser sano, pero lo dudo. Creo que Dios no va a obrar en mi vida. Creo que Dios no va a obrar en mi corazón. Creo que para Dios esta enfermedad que yo tengo, Él no la puede sanar, Él no la puede curar. Y entonces cuando empezamos a dudar, hermanos, la duda mata nuestra fe.
Si antes creíamos que Dios lo iba a hacer o que Dios tenía poder para hacerlo, si dejamos lugar a la duda va a matar nuestra fe. Y entonces la fe, hermanos, va a caer y ya no vamos a tener certeza y ya no vamos a tener convicción. Y entonces aquello que le estemos pidiendo a Dios no lo vamos a recibir. Dice la Escritura: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí hay una cosa, hermanos. El apóstol Santiago nos está diciendo, hermanos, que aquel que es como la onda del mar, que es movida de un lado para el otro, que sí tiene fe y luego tiene duda, y luego tiene fe y luego tiene duda, y luego tiene mucha fe y luego tiene bastante duda. Esa persona, hermanos, que es inconstante, esa persona que más adelante se le llama el hombre de doble ánimo, esa persona que tiene fe y luego también tiene duda, y es más grande la duda y por eso es muy poca su fe, dice la Escritura que esa persona no va a recibir nada del Señor. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón. Y si hay algo de duda, hermanos, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, tomar esa duda que haya en nuestro corazón, que haya en nuestra mente, que esté en nuestros pensamientos, y desarraigarla en el nombre de Jesús y echarla fuera. Esa duda no debe de estar ni en nuestra mente, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestro corazón. Lo único que debe de abundar en nosotros es la fe. La fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando damos lugar a la duda, hermanos, la duda va a matar la fe. La duda va a opacar la fe. La duda va a acabar con la fe. Sea poca, sea mucha, cualquiera que sea la fe, hermanos, la duda no va a dejar que esa fe crezca, que esa fe aumente y que tengamos suficiente fe para pedirle a Dios por aquella petición o necesidad y entonces nosotros la podamos recibir. Por eso algo que tenemos que hacer es, en el nombre de Jesús, desarraigar de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos toda duda, y que de esa manera, hermanos, podamos nosotros ser libres de toda duda y solamente crezca en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, la fe para confiar y creer y tener certeza y convicción de que aquello que le estamos pidiendo al Señor lo vamos a recibir. Usted y yo lo vamos a recibir en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, tenemos que pedir ¿cómo? Con fe. Pero pida con fe. Tenemos que pedir con fe. Por eso yo le he titulado, hermanos, a este pasaje o a este mensaje: ¿cómo tenemos que orar? Tenemos que orar con fe. Tenemos que orar con fe. Así es que oremos con fe, hermanos. Pidámosle a Dios por aquella petición o por aquella necesidad, pero hagámoslo con fe. Y si usted tiene duda, desarraigue en el nombre de Jesús toda duda. Eche fuera de usted toda duda en el nombre de Jesús, para que usted, hermano, reciba la contestación, la respuesta a aquella necesidad o aquella petición que usted tiene en el nombre poderoso de Jesús. Y usted lo va a recibir, hermanos. Dice la Escritura que si alguno tiene falta de sabiduría, tiene falta de sanidad, tiene falta de salvación, tiene falta de fortaleza, de consuelo, de paz o de gozo, pidámosle a Dios. Dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y nos va a ser dada. Pero tenemos que pedir con fe. Pidamos con fe, hermanos. Pidamos con fe. Y aquello que le estemos pidiendo a Dios, al Padre, a través del nombre de Jesús y conforme a su voluntad, si pedimos con fe, lo vamos a recibir. Se nos va a ser dado, porque todo aquel que pide, dice la Escritura, que recibe. Así es que gracias damos a Dios, hermanos, por esta porción de su palabra, que yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas, y vamos a poder orar, hermanos, primero al Padre a través del nombre de Jesús. Número 2, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y número 3, tenemos que orar con fe. Tenemos que pedir con fe, porque el que pide con fe va a recibir lo que haya pedido. Pero si hay duda,
Eche fuera esa duda en el nombre de Jesús. Sea libre de esa duda en el nombre de Jesús, para que usted pueda pedir con fe, yo pueda pedir con fe, podamos pedir con fe en el nombre de Jesús y recibamos aquello que necesitamos de parte de nuestro Dios. Amén. Así es que gracias damos a Dios, hermanos, por este hermoso tiempo. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana. Recuerde, estamos en nuestra iglesia local, en Centro de Alabanza Nueva Vida, con nuestro tiempo, nuestra semana de ayuno y de oración. Abrimos la iglesia por las mañanas. Estamos también abriendo la iglesia por las noches para la oración. Y luego, hermanos, pues en esta semana tendremos otros devocionales más. Y nos estamos preparando, porque este fin de semana tenemos nuestro encuentro juvenil, que yo sé que va a ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Así es que gracias damos a Dios por sus bendiciones. Dios les bendiga a todos los hermanos que se han conectado. Bendiciones abundantes. Aquellos que se van a conectar también en el futuro, o van a ver este video en el futuro, Dios les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. Bendiciones en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.